Bueno, ayer, no sé si probablemente haya público distinto en algunos casos de los que estuvieron ayer, pero ayer fue la conferencia un poco más oficial, con lo del documento del briefing document en el cual yo fui coautor. Hoy día va a ser un poco más volada mi presentación, un poco más, como decía Benítez, también hay que soñar un poco, hay que relajarse un poco y hablar de diversas cosas. Por supuesto que muchas de estas cosas son, las interpretaciones pueden ser variadas, pero de todas maneras nos hacen pensar. Básicamente vamos a hablar de varios temas, empezando con la parte histórica, pero que justamente se complementa muy bien con lo que acaba de hablar Benítez, porque él habló de la Edad de Piedra y yo voy a empezar con la época de los romanos. Así que como que seguimos la historia y de ahí seguimos al Renacimiento, el siglo XVIII, siglo XIX y después ya empezamos a hablar de algunos casos militares en Canadá, en Brasil y en Rusia. Y finalmente vamos a hablar un poco de China también y vamos a ver unos videos de la NASA que pueden tener también diversas interpretaciones, pero son interesantes de ver. Bueno, tenemos una gran cantidad de material gráfico, así que yo creo que empecemos con los diapositivos inmediatamente. Esto es entonces la portada del documento que mostramos ayer, pero ya no vamos a repetir ese tema. De todas maneras, este libro se va a publicar finalmente en forma comercial en junio de este año en los Estados Unidos, en una edición masiva, y puede ser que en el futuro se traduzca al español y sea accesible también aquí en Chile y en otros países de habla castellana. Bueno, justamente Benítez comentó este cuadro y ayer lo mostré en forma muy rápida, pero como ahora vamos a hablar un poco más de la cosa histórica, partimos también con este cuadro. Es de la escuela de Filippo Lippi, está en el famoso Palacio Vecchio, Palacio Viejo, el museo, que es ahora museo, por supuesto, en la ciudad de Florencia, de 1400 y tanto la pintura. Aquí, ayer nomás mostramos el cuadro en general, ahora vamos a ver las actuaciones. Aquí vemos ya de forma más clara esta especie de escena secundaria. Obviamente, seguramente estos cuadros de esa época eran comisiones, ¿no? Y el pintor tenía que hacer el cuadro de la Virgen María con el niño Jesús y el niño San Juan. Pero ahí como hace una escena secundaria en que claramente se ve que el tipo está mirando a este objeto y, como también comentaba Benítez, para mí esta es mi parte favorita, el perro. El perro también es un testigo. Y finalmente vemos ya la ampliación más detallada del objeto mismo. Por supuesto que una de las cosas interesantes de los casos históricos, actualmente estoy involucrado en una investigación de casos históricos, de hacer una revisión un poco, no tanto ya de los antiguos astronautas, de lo que escribió Botanic en el Paleocontacto, porque eso se ha hecho mucho. Pero hay un periodo, digamos, que va de la época de los romanos al siglo XIX, que está muy poco tratado en la literatura. Y la idea es justamente hacer una investigación seria, ver también un poco el contexto en que ocurren estas manifestaciones y presentar tanto los dibujos o pinturas, así como los textos, porque también hay descripciones escritas. Una de las cosas interesantes del material histórico es, primero que nada, que no está en el contexto omnimoderno, porque no existía el término, ni se hablaba de platillos voladores, ni nada por el estilo, o sea que sociológicamente es muy diferente. Otra cosa importante también del material histórico es de que, claro, hay fenómenos naturales que eran poco conocidos en la época, los cometas, los meteoritos, se veían, pero no habían explicaciones científicas. Pero por otro lado no había ningún tipo de aparatos aéreos hechos por el hombre, por lo menos hasta la invención del globo por los hermanos Montgolfier, pero a finales del siglo XVIII. O sea que la aviación empieza recién a finales del siglo XVIII con los globos, la aviación humana por lo menos.
Y cualquier cosa aérea que se ve antes de esa época, sencillamente se le puede buscar tal vez otro tipo de interpretación, pero ciertamente no una interpretación aeronáutica como ocurre hoy en día, que muchos avistamientos pueden ser aviones, helicópteros, cohetes, reentradas espaciales, etcétera, bajo condiciones atmosféricas y ciertas situaciones en que se distorsiona la imagen, pero puede ser una máquina hecha por el hombre. Otro cuadro famoso que se llama La Anunciación, de Carlo Crivelli, en que aquí, no sé si lo pueden ver bien, pero acá está el objeto y pasa un rayo, incluso atraviesa la muralla y llega aquí a la Virgen María. Después existen muchas de estas pinturas. Aquí este es un dibujo de Leonardo da Vinci. También Benítez mencionó, bueno, el del paracaídas es muy conocido, también hay el del helicóptero, pero el cohete, por alguna razón, casi no lo he visto en ninguna ilustración o libros. Y claramente es un cohete. ¿Qué significa eso? Obviamente Vinci era un genio, eso lo sabemos, pero cómo se le ocurrieron todas estas ideas tan avanzadas 400 años antes de que realmente se manifestaran en forma material, no lo sabemos. Naturalmente que este tipo de fenómeno de aparatos aéreos no se restringe al mundo occidental, sino que existe en todo el mundo y no nos vamos a explayar mucho en cosas de Oriente. Bueno, al final de esta conferencia voy a hablar de China, pero de casos recientes. Esta es una ilustración china muy antigua de carros aéreos, que según textos antiguos chinos existían en alguna época. Y en algunos de estos textos, a veces estas cosas se confunden también con la mitología, pero a veces se mencionan en forma más textual, como que realmente hubiesen existido. También hay los vimanas en la India, pero no vamos a hablar de eso hoy en día. Bueno, vamos ahora a lo de los romanos, y uno de los libros más fascinantes es el llamado Libro de los Prodigios, que escribió un historiador romano del siglo IV que se llama Julio Obsequens. Esta es una edición publicada en Lyon en 1554. Y este señor, Obsequens, sencillamente recolectó todos los relatos de fenómenos extraños, un poco como el antecesor de Charles Fort. Fort fue un escritor americano de finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, de ahí viene el término fenómenos fortianos, pero también existieron otros autores, aunque con otro enfoque, claro. Hay que tener en cuenta que en la época de los romanos y también después en la Edad Media y hasta el Renacimiento, todo este tipo de fenómeno extraño en el cielo se le interpreta, así como hoy en día lo interpretamos como algo extraterrestre, por lo menos en la cultura popular. En esas épocas se le interpreta como prodigios, como portentos, como señales divinas de que algo importante va a ocurrir. Esta edición del Renacimiento ilustra una serie de los relatos de Obsequens, que a su vez están basados en relatos de Tito Livio, Séneca, Plinio el Viejo, todos los autores clásicos romanos, pero que cuando se consultan los autores clásicos mismos están mezclados en la historia que ellos están contando. En cambio, Obsequens ya es como un autor especializado, sería el Benítez de la época, digamos, y él recolecta todos los textos de Livio y de otros autores, pero nada más que eso, no están ya especializados en esos fenómenos. Esto es un fenómeno que se ve en Adria, donde se dice que hay un altar en el cielo con unas figuras con unos mantos blancos. Esta es de las más interesantes, que es lo que ya los romanos llamaban los escudos ardientes, clipei ardenti, y muy parecido a lo que hoy día llamaríamos un ovni. Estas ilustraciones, lo repito, no son de la época de los romanos, sino que son del siglo XVI, pero basadas en los textos de Obsequens y de Livio y de otros. Después tenemos una serie de ilustraciones
en que se ven barcos de vela y todo, pero flotando en el cielo. Aquí da para tal vez una serie de interpretaciones, en que tal vez sería una interpretación de los ovnis, en que el fenómeno se va interpretando según la tecnología de la época, aun cuando en la anterior el escudo volante es un ovni más típico. Aquí en cambio vemos barcos de vela que obviamente no pueden volar así en el cielo, pero muy común empieza en la época de los romanos y sobre todo en la Edad Media. En la Edad Media hay unos casos muy bonitos, muy simpáticos, hay varias versiones. Hasta ahora he recolectado 4 versiones de un barco que supuestamente voló sobre Inglaterra. Algunas versiones dicen que es Inglaterra, otras dicen que es Irlanda, y el barco botó el ancla, y el ancla se agarró ahí con la torre de la iglesia y quedó como pegada, y bajó un tripulante del barco para sacar el ancla, pero no pudo hacerlo porque parece que el tipo no podía respirar, esto según las versiones de la época, y entonces finalmente cortaron el cordel y quedó el ancla ahí, que quedó supuestamente en una iglesia, pero naturalmente que no se ha encontrado, por lo menos en tiempos recientes. Pero según un historiador del siglo XI, que se llama Gervais de Tilbury, que le escribió al emperador romano germano Otto IV, ahí él menciona esta historia con mucho detalle. Después, dentro de la Edad Media, tal vez el cuadro más famoso son estas pinturas murales que hay en un monasterio que se llama Dekani, que está nada menos que en Kosovo, en la provincia, como ustedes saben, al sur de Yugoslavia. Antiguamente, cuando estos cuadros se mostraron, nadie sabía dónde estaba Kosovo o le importaba. Hoy en día, naturalmente, después de la guerra y todo eso, todos conocemos. Aquí vemos 2 figuras, naturalmente un mural muy grande de la crucifixión. Aquí hay ángeles, y aquí está la otra, ya vamos a ver la ampliación. Ahora, lo interesante es que cuando el pintor medieval quiere pintar un ángel, perfectamente sabe cómo hacerlo. Pero estas figuras son distintas. Y sobre todo aquí vemos ya la ampliación, y se ve como algo metálico, como un aparato, con un individuo dentro. De hecho, casi idéntico a las primeras cápsulas espaciales de los Mercury y de los Gemini. ¿Qué significa? No lo sabemos. Pero ahí está. Todos estos documentos que les estoy mostrando, aun cuando las interpretaciones pueden variar, no existe ninguna duda en cuanto a su autenticidad. Después, esto también figuras muy conocidas en los primeros periódicos que salieron en el siglo XVI. Estos se preservan en la colección Vickiana de la Biblioteca Central de Zúrich, en Suiza, y son una serie de fenómenos celestes que se dieron en este caso en Nuremberg, en Alemania, en 1561. Hay otro muy conocido también en Basilea, en 1566. Pero estos son los más conocidos porque los publicó el famoso psiquiatra Jung, en un libro muy conocido también sobre cosas que se ven en el cielo, que es una interpretación poco psicológica. Bueno, la teoría de Jung era de que estas cosas eran como arquetipos del inconsciente colectivo y que se veían más en épocas de cambio. De alguna forma, el estrés social de una época de cambio producía estas especies de mandalas en el cielo. Esa por lo menos era la interpretación de Jung. Pero por decirlo, en el sentido de que él fue el primero en difundir estas ilustraciones, y aquí naturalmente hay un texto, que es estas hojas venían hasta como por acá. En la parte de abajo es todo texto que describe el incidente, y aquí está la ilustración. Los primeros periódicos, pero eran solamente de una página muy grande. Aquí también pareciera que algo se estrelló, y esto ha sido interpretado de diversas maneras, como naves de tipo cigarro, tubulares, en que salen estos objetos. Ahí se ven claramente saliendo. Muy interesante. Y en esta colección de la Vickiana hay alrededor de 90 figuras de estas. Unas 2 o 3 son las más conocidas, pero hay muchos más. Naturalmente que la mayoría deben ser cometas y meteoritos y otros fenómenos celestes que
no estaban explicados por la ciencia, no serían explicados hasta, bueno, los cometas recién los viene a explicar Halley en el comienzo del siglo XVIII, y los meteoritos, como decía Velasco, los explican solamente a comienzos del siglo XIX. Aquí vemos la caída también de un objeto, claramente. Este es el último cuadro de índole religiosa. Después de esto, ya este tipo de fenómeno deja de ser en la parte del contexto religioso y pasa al contexto más científico. Un cuadro de un pintor flamenco que se llama Gelder, que está en el Museo Fitzwilliam de la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, más o menos como de 1713. Es el bautismo de Jesús por San Juan Bautista. Aquí tenemos el Espíritu Santo, la paloma, y este objeto, que ciertamente disparando además unos rayos. No corresponde a la iconografía tradicional de la Iglesia. Sin embargo, ahí está. Este es un documento español muy interesante, juicio y pronóstico del globo, 3 columnas de fuego que se dejaron ver en nuestro horizonte español el día 2 de noviembre de este año de 1730, y unas preparaciones medicinales muy dulces, etcétera, etcétera. Esto lo escribió un señor, un catedrático, don Diego de Torres Villarroel, catedrático de prima de matemática de la Universidad de Salamanca. Esto lo vi yo hace un tiempo atrás. Aquí está este es unos panfletos se había publicado originalmente, pero lo consulté el texto para verificar su autenticidad y encontré las obras completas de Torres Villarroel en la Biblioteca Pública de Nueva York, la Casa Central, publicada en 1750 y tantos, y a diferencia de los otros avistamientos, por decir ovnis de esa época, que suelen ser textos muy cortos, este señor se explaya, y más o menos tenemos unas 30 páginas de este incidente, en el cual primero lo describe, y después, ya en el espíritu más racionalista del siglo XVIII, él no se va por la explicación de los portentos o explicaciones religiosas, sino que incluso trata de explicarlo como fenómeno natural, y da una explicación en un idioma así muy antiguo, que hoy en día tal vez lo llamaríamos plasma atmosférico. Naturalmente que él no usa esas palabras y dice que son como exhalaciones de azufre que hay en las regiones altas de la atmósfera. El caso es muy interesante y ya lo voy a publicar eventualmente cuando termine este trabajo de investigación que estoy haciendo. Este es otro documento de una de las publicaciones científicas más importantes del siglo XVIII, los Philosophical Transactions, transacciones filosofales, filosóficas. Esta era la revista donde escribían Newton, Halley, la gente más importante, los científicos más importantes de la época. Y hay una serie de cosas ahí, de avistamientos de fenómenos raros, algunos sin duda meteoritos y cometas, pero otros ya no se puede decir que sea tan claro. De hecho, este se dice aquí que es como un cohete celestial, Sky Rocket. Y aquí está el dibujo, y por lo que dice, es una carta que escribe un señor, aquí está la fecha, volumen 43, 1742. Es una de las más espectaculares de estos documentos del siglo XVIII, pero tenemos un colega mío justamente, Laparle, nos ha dado copias, ha ido a la Universidad de Harvard y tenemos ya un alto como 200 páginas de este tipo de documentación. También en la fantasía de la época se ven cosas. Aquí es el tercer libro de los famosos viajes de Gulliver, de Jonathan Swift. Bueno, el libro, como tal vez ustedes no sé si lo conozcan, pero hay que decirlo como realmente se llama, es La isla voladora de la puta, así es el nombre que le da Swift, que era un autor muy sarcástico. Y claro que esta ilustración no es del siglo XVIII, pero tampoco es moderna, es de comienzos de siglo. Y ahí está plasmado el disco volador, ya más claro imposible. Y además que este lugar, esta isla, ficción naturalmente, pero era una isla voladora, con gente que vivía ahí y que eran expertos en astronomía.
Y no solo eso, en este tercer libro de Gulliver, de los viajes de Gulliver, dice que estos astrónomos que vivían en esta isla voladora de Laputa sabían que Marte tenía 2 lunas. Sin embargo, las lunas de Marte, este libro se publica en 1740 más o menos, y las lunas de Marte las viene a descubrir un astrónomo que se llama Asad Hall, del Observatorio Naval Norteamericano, recién como en 1860 y tantos, Phobos y Deimos. Así que, de alguna forma, Swift, o por intuición, o por lo que sea, tenía ese dato. Después nos vamos ahora a 1814, y esto es lo que se podría llamar la primera investigación oficial del gobierno norteamericano de ovnis. Es un fenómeno que en la época se le llamó de las luces azules. Y lo que ven ustedes aquí son el texto auténtico de los debates del Congreso norteamericano, 1814, Blue Lights, en que se vio este fenómeno en Connecticut, se veían unas luces azules, y esto era durante la guerra de Inglaterra con Estados Unidos, la última guerra que esos dos países tuvieron. Hubo la guerra de la independencia, como conocemos, pero después hubo una segunda guerra entre 1812 y 1814, en que incluso los ingleses quemaron Washington, invadieron Estados Unidos, quemaron Washington, era parte de las guerras napoleónicas, bueno, que se extendió a Estados Unidos. Y la razón que le interesó que hubo todo este debate muy largo en el Congreso norteamericano y trajeron almirantes de la Armada a declarar y todo eso, es que pensaban que podía ser una cosa de espionaje. Así, ahí ya casi se dan los temas modernos de la ufología, en que algún espía inglés estaba haciendo señales de fuego en la costa, pero para avisarle a la flota inglesa. Caso muy interesante que lo descubrió el investigador americano Barry Greenwood. Después ya tenemos en la época de Charles Fort, que fue este famoso escritor norteamericano que recolectó cientos de cosas raras, no solo avistamientos de objetos luminosos en el cielo, sino que lluvia de sapos y todo tipo de fenómenos extraños, a los que ahora se les refiere justamente como fenómenos fortianos. Y una de las cosas que describe Fort, basado sobre todo en las bitácoras de capitanes de barco, una serie de fenómenos lumínicos, pero en el océano, sobre todo en el océano Índico, más o menos en 1870, 1880, en esos años. Y él consultó, tanto en la Biblioteca Pública de Nueva York como en el Museo Británico, estas bitácoras de los capitanes de barco, o a veces estos capitanes de barco escribían cartas a las revistas científicas, y ahí están estos fenómenos. Y vale la pena decir que aquí en Chile también se vieron un par de fenómenos similares, unos en Copiapó en 1860 y tantos, y el otro es un relato de un sobrino de Arturo Prat, que se llama Agustín Prat von Seitz, en Chiloé, que justamente es uno de los textos que he seleccionado para este proyecto. Es muy interesante, un avistamiento largo desde un barco que se llama Huemul, en que ven estas luces también que salen del océano y están sobrevolando sobre el barco, y naturalmente no se le llaman ovnis ni nada por el estilo. No tenemos la fecha exacta, pero sería alrededor de 1910. Bueno, eso en cuanto a la parte histórica. Ya nos están jugando juegos aquí la proyectora de nuevo, pero en fin, vamos a ver si pasamos. Ya. En fin, no sé qué diapositiva sería esa, pero olvidémonos, tenemos muchas más. Lo que vamos a ver ahora, vamos ahora a pegar un tremendo salto histórico entre comienzos de siglo directamente a 1967, específicamente al 4 de octubre de 1967, al caso que se llama de Shag Harbor. Este es un lugar en Nueva Escocia, en Canadá, queda justo al norte del estado de Maine, en Estados Unidos, y donde se estrelló un ovni. Y aquí ven el titular del diario local de Halifax, que es la capital de Nueva Escocia: podría ser algo concreto en Shag Harbor, UFO, RCAF, Royal Canadian Air Force. Este caso es muy interesante porque es un caso de un ovni estrellado, pero mucho más consistente que el de Roswell. Consistente en el sentido que no hay discrepancia entre las versiones, eso es número uno.
Número 2, las autoridades canadienses nunca lo negaron. Número 3, en tiempos recientes, vamos a seguir viendo aquí las fotos, en tiempos recientes han salido una serie de documentos que lo avalan. Así que es un caso que efectivamente ocurrió. Claro que el OVNI se estrelló, o más bien parece que estaba averiado, según las versiones, en el océano. Así que hasta donde sabemos no hay restos, por lo menos recuperados por los militares. Pero la existencia del objeto está muy clara. Esta es la zona donde ocurrió, una foto de la época justamente, en que cayó el objeto ahí en el mar, y en la época se pensó, aquí vemos este es el investigador canadiense que se llama Chris Stiles, que reinvestigó el caso a pesar de que salió en toda la prensa en la época, tal vez no en forma mundial, pero ciertamente en Canadá se supo, pero después fue olvidado, como a menudo ocurren en estas situaciones. Y prácticamente se olvidó la existencia de ese caso hasta más o menos el año 92-93, en que este ufólogo canadiense lo reabre, consiguió un apoyo financiero del FUFOR, el Fondo de Investigación OVNI que está en Washington, que dirigía Bruce Maccabee en esa época, y hace una serie de peticiones a las autoridades canadienses a través de la Ley de Libertad de Información canadiense, que es muy similar a la americana, y después de algún esfuerzo logra encontrar una serie de documentos. Por este caso yo también lo investigué personalmente, cuando estaba escribiendo para la revista japonesa Borderland, me mandaron a Nueva Escocia, y ahí tuve oportunidad de entrevistar a Stiles, fui a la zona donde ocurrió este incidente, y entrevisté también por teléfono a algunos de los testigos y también a algunos de los agentes de la policía montada de Canadá. Lo que pasó fue que cuando se estrelló el objeto, la primera impresión era que se trataba de que se había caído un avión. Entonces salieron inmediatamente una serie de barcos. Aquí vemos la zona actual, y creo que aquí tenemos la foto, sí, del puerto más cercano, de donde salieron los barcos pesqueros, la mayoría eran barcos pesqueros, porque pensaban que se había caído el avión y que podían haber sobrevivientes. Y después también salieron los guardacostas canadienses. Llegan a esta zona donde se encuentran, no, por supuesto nunca se encontró ningún avión, pero había una serie en el mar, un material como esponjoso, foam en inglés, una especie de cosa muy esponjosa. Desgraciadamente esta no era una investigación científica, estaban buscando sobrevivientes, así que nadie se dio el trabajo de recolectar muestras. No tenemos muestras. Más adelante sí, cuando ya se calculó de que no era un avión, pero tal vez podía ser un aparato, una nave espacial de los rusos o algo, la Marina canadiense mandó buzos. Incluso en los noticiarios de la época aparecen los buzos. Lo curioso de este caso es que nunca se negó y tampoco se trató de ridiculizarlo, como mostraba el titular anterior, que la misma Fuerza Aérea Canadiense decía puede ser un UFO. Y aquí finalmente, aquí vemos algunos de los documentos desclasificados. Creo que salió al revés la cosa, pero en fin. Estos son diversos documentos, tanto de la Fuerza Aérea como de la Policía Montada Canadiense, en que dan cuenta del incidente. Y, como digo, yo mismo entrevisté a uno de los policías montados, ya retirado, ahora naturalmente fue en el año 67, y el tipo admitía de que sí, él estuvo ahí, vio este fenómeno lumínico que se estrellaba, y no tiene ninguna explicación. Y nunca, no hubo ciertamente no fue un avión. Y la posibilidad de que haya sido algún aparato espacial norteamericano no fue, porque se sabría, los americanos mismos habían llegado inmediatamente. Ruso, tampoco existe un registro que se haya caído una nave espacial rusa en esa zona. Otra vez.
Ahora hay una parte documentada de este incidente, digamos, avalada oficialmente por todos estos documentos que les mostraba, y hay una segunda parte que ya es una historia más ufológica, o sea, hay testigos, pero que hablaron de forma confidencial a Stiles y a otro investigador canadiense que se llama Don Ledger, pero no la podemos probar. La típica historia ufológica del relato privado de militares, pero que no está avalado, por lo menos por ahora, por documentación oficial. Según esta versión, el ovni entra en el océano, en la zona esta de Shag Harbor, pero después se moviliza por debajo del agua hasta esta base, que ahora está ya cerrada, pero en esa época era una base muy importante de submarinos, de la conjunta de la Armada norteamericana y de la Armada canadiense, como parte de la NORAD. Y, bueno, la NORAD es más bien de defensa aérea, pero era un convenio conjunto. Y según esta versión, el ovni estaba averiado y tuvo varios días ahí, y fue rodeado por submarinos y todo. Después también llegaron los rusos, llegaron unos barcos rusos, pero estaban más lejos, a ver qué pasaba. Y de repente entra un segundo ovni, que estaba no averiado, en perfecto estado, penetra en el océano, se conecta con el ovni que estaba averiado dentro del océano, y de alguna forma lo repara, y después los dos salen, primero navegando dentro del océano, y después se emergen del agua y se van. Y ahí hay algunos avistamientos también confirmados de un barco pesquero que vio los dos objetos que volaban. Después, cuando salió esta investigación, a pesar de que todavía no se ha publicado un libro, tengo entendido que Stiles y Ledger ya tienen un manuscrito hecho que estaría publicándose luego, dentro de los próximos, tal vez a finales de este año. Ahí van a salir todos los datos, pero hasta ahora es un caso bastante poco conocido. Algunos programas de televisión en Estados Unidos lo mencionaron. Pero cuando, a raíz de esos programas de televisión, justamente, es lo que muchas veces pasa, que cuando se da visibilidad a un caso, entonces testigos y gente que estuvo involucrada contactan a los autores. Y esto fue justamente lo que pasó. A raíz de la publicidad de este caso, un individuo contactó a Stiles y le dice que él tiene una foto tomada de larga exposición, que la puso sobre una muralla, y la puso en un tiempo largo de exposición. Así que tenemos incluso una foto de este incidente, que aquí ven. Este sería el ovni y estas cosas. No. Bueno, esto justamente muestra lo de fotos de duración, ¿no? De exposición larga. Así que, hasta donde yo sé, la foto es auténtica, el individuo nunca la publicitó, de hecho no ha sido publicada hasta el día de hoy, y ahí tienen un dato más de este caso, o sea, fue fotografiado, está avalado por los propios documentos oficiales y no hay contradicciones entre los relatos. Claro que siempre van a haber pequeñas contradicciones, hay un accidente de auto, van a haber una versión un poco distinta que la del otro testigo, pero dentro de ciertos parámetros, ¿no? Que justamente es el problema de Roswell, que las discrepancias son muy, muy grandes y las distancias del ovni estrellado son de 50 millas, las fechas son una semana después, ya estamos hablando de discrepancias mayores que no se ha resuelto en el caso de Roswell, pero en este caso está bien claro. Bien, ahora vamos a ver rápidamente un caso brasilero que es realmente uno de mis favoritos, el caso de Pirassununga. Estos son unos documentos oficiales de un proyecto que están reproducidos, no es la copia exacta, pero totalmente textual, un proyecto de la Fuerza Aérea Brasilera de los años 60 que se llamaba SIOANI, Servicio de Investigación, no me acuerdo la sigla entera, pero en los años 60, ya en los años 50 había habido otras investigaciones también de la Fuerza Aérea Brasilera, pero en los años 60 realmente crean un proyecto así tipo libro azul. Y existen los expedientes, el famoso ufólogo brasileño Guevaer los obtuvo, y de hecho esto está publicado en la revista de él, y aquí habla de 4 casos, todos en este lugar, Pirassununga, que es una ciudad chica en el estado de Sao Paulo, donde se dio varias oleadas en los años 60, donde también había una escuela de aviación de la Fuerza Aérea Brasileña.
Bueno, vamos a mostrar un par de diapositivas, pero después vamos a ver una pequeña animación en video que yo hice para un proyecto para los japoneses, para la Pioneer, para un disco de láser que no salió por otras razones, porque ese formato no tuvo éxito en el mercado. La producción estaba ya terminada, pero fue retirada debido a que era un sistema que se llamaba LD-RAM, que fue un fracaso. Pero de todas maneras hicimos una pequeña animación, y este es el dibujo, el cuadro de la época. Este fue el testigo principal, que se llama Tiago Machado, y eso lo vamos a ver mejor en la animación. Aquí también hubo marcas en el terreno. Estas son fotos tomadas por un sargento de la Fuerza Aérea Brasilera como parte del expediente oficial. Y este es un documento traducido, claro, no es el documento original, que dice posible aterrizaje de un ovni en Pirassununga, Sao Paulo. Es un documento valiosísimo, donde está todo explicado el caso. Muy interesante este caso. Yo creo que ahora entonces veamos la animación para que ahí lo van a ver más claro lo que pasó. Si podemos ver entonces el primer clip de video. Este para mí es uno de los mejores casos. Es un caso que tiene todas las características, no sé por qué ha sido olvidado, y ni siquiera los brasileños hablan de él. Es un caso que tenemos, es un encuentro cercano del segundo y del tercer tipo. Del segundo tipo porque tenemos las huellas de terreno y también un efecto fisiológico en el testigo. Del tercer tipo porque se vieron los humanoides. Si podemos ver por favor el video. Aquí vamos a ver unas pequeñas, también unos documentos rápidamente. Ya si puede bajar este aparato ahí que está. Sí, esto está en japonés, así que lo vamos a dejar sin sonido. Bueno, los documentos oficiales de la Fuerza Aérea Brasilera. Aquí vemos de nuevo el mismo documento. Aquí vemos al testigo, Tiago Machado, era un vendedor de frutas, tenía 19 años. Según el documento oficial, esto lo vio alrededor de 500 testigos de distintas posturas, ¿no? Algunos lo vieron de lejos. Machado, que no tenía ningún miedo, se le ocurrió acercarse al objeto para ver de qué se trataba. Tenía también ahí unos binoculares. Del objeto habían salido estos seres, así bien clásicos, con escafandra y todo, pero no iguales a los llamados grises, más altos, con uniforme. Ahí sale otro, porque le gritaban de la ventana del ovni, y todo esto está en el documento oficial. Prende un cigarrillo y de ahí va a sacar la cajetilla, y la cajetilla, esta parte es bien surrealista. La cajetilla de cigarrillos como que levita de la mano del testigo, de Machado, hacia los extraterrestres. Así que se llevaron una buena o tal vez mala evidencia terrestre. Ahora se van, vuelven a su aparato, y aquí a Machado se le ocurre acercarse, y entonces le disparan. Y le dan en el muslo, cae. Y efectivamente lo llevaron después a la costa, y tenía unas heridas. Ahora hay una explicación que dio un coronel brasilero, que a lo mejor no fue tanto un acto de agresión, sino que si el tipo se acercaba cuando el ovni iba a despegar, se iba a quemar por la radiación del ovni, y que por eso le dispararon. Esto será yo fui así como bañado que hice la presentación de ese programa. Bueno, ese clip de video, después vamos a ver otros. Este caso las tiene todas. Además de las huellas de aterrizaje, las huellas fisiológicas del testigo, está el testimonio del médico de la posta, que no vio el ovni ni nada, pero le dice un coronel brasileño que investigó el caso, que sí, que llegó este individuo que tenía unas marcas rojas, unas pequeñas quemaduras en la piel, que no eran graves. Después de una hora más o menos lo atendieron y lo soltaron. Pero también en el documento se habla de un efecto electromagnético que, de hecho, antes que los militares vieran el ovni, primero hay un apagón. Hay un apagón en todo el pueblo y en la base aérea y todo,
y no solo un apagón eléctrico, sino que los teléfonos también dejan de funcionar. El tipo estaba justamente hablando con otro oficial y el teléfono se muere. Y como una hora, esto es lo que explica este documento, como una hora después ya los teléfonos funcionan y lo llama a otro oficial y le dice: ¿supiste que aterrizó un platillo volador en el ISIP, se llamaba, el Instituto de Zootecnia? Entonces el tipo, el coronel este que escribe el documento, va inmediatamente ahí y lleva a este sargento, y el sargento toma las fotos de las huellas que ya vieron, y después van y entrevistan a Machado y entrevistan a otros testigos, y según el documento dice que habían alrededor de 500 testigos. Un caso fabuloso. No sé por qué la ufología muchas veces abandona los buenos casos y se arrancan con los tarros, con unos casos que son pésimos. Bueno, pasamos ahora a completamente otro aspecto de la ufología, algunos casos en Rusia. En Rusia el tema era muy difícil porque en la época de los 50, de los 60 estaba muy censurado el tema, no solo el tema ufológico, sino que en general la prensa rusa estaba totalmente censurada. Y como hablábamos en el taller del otro día también, el término ovni estaba asociado por la propaganda comunista como una propaganda capitalista o una manipulación de la CIA y el Pentágono. Así que cuando empezó a abrir el tema ovni, que empezó con Brezhnev, bueno, habían habido unas pequeñas aperturas antes con el profesor Siegel, pero después eso se cerró también. Y ahí cuando los rusos empezaron a hablar de los fenómenos aéreos anómalos, fueron los primeros que de hecho utilizaron ese término. Todo empezó a cambiar, a pesar de que hubo un periodo ya con Brezhnev en que por lo menos se podía hablar de avistamientos, pero no de encuentros cercanos. Todo lo que tuviera que ver con humanoides, todo eso estaba todavía censurado, pero objetos en el cielo, se empezó a hablar de eso, incluso hubo unos estudios estadísticos muy importantes hechos por el Instituto de Investigación Espacial de la Academia de Ciencias, que el doctor Haynes conoce muy bien eso, que se publicó en 1979. Pero con Gorbachev, con la perestroika y el glasnost, se abre la caja de Pandora y empiezan a salir miles de relatos. Estas eran que eran las revistas oficiales de propaganda de la Unión Soviética de la época, y ahí ven, ¿no? UFOs, la controversia. Este fue otro artículo muy importante publicado en la Revista Militar Soviética, de junio del 89, los ovnis y la seguridad. Exactamente el mismo título del famoso informe Cometa que acaba de salir en Francia. Creo que ese se llama Los ovnis y la defensa, pero básicamente aborda el mismo tema. Esta foto está publicada justamente en ese mismo artículo de la Revista Militar Soviética, no da mayores datos, excepto que fue tomada en el Cáucaso, más o menos en comienzo de los años 80. Después vamos a ver aquí algunos materiales recolectados por la Academia de Ciencias, que creó una comisión. A raíz de ese primer informe estadístico, se creó esta comisión de investigación de fenómenos anómalos que funcionó durante muchos años con el apoyo de la Academia de Ciencias Soviética. Después creo que ya cuando vinieron todos los cambios políticos se les acabó el presupuesto. Así que no sé si hoy en día eso todavía funciona, pero ciertamente que en los años 80 fue bastante activa, y esta foto se la entregaron unos científicos al periodista norteamericano George Knapp, pero no tengo detalles, sí, bien interesante como foto. Esto también, otros dibujos de testigos, también de la Academia de Ciencias, 1980. Este es un recuadre de una película tomada para una prueba de aviones en el aeropuerto de Riga, de Latvia, que hoy en día, claro, es un país independiente, pero en esa época era parte de la Unión Soviética. Y estaban tomando una película para propaganda o para efectos, qué sé yo, militares de la prueba de estos aviones, cuando aparece este objeto triangular. Y esa película después fue censurada y no se guardó en algún archivo, y recién viene a salir en los años 90. Yo he visto la película también, pero en este momento no la tengo. Hay una versión que dice que, incluso según un científico escéptico soviético que se llama Platov,
dice que es uno de estos globos franceses, ¿no? Lo mismo que se dijo de aquellos casos españoles de los años 60. Pero según otra versión, estos objetos pequeños habían salido del ovni. Y aquí vemos otro más. Bueno, este es el coronel Boris Sokolov, que las investigaciones de la Academia Soviética se sabían ya desde el año 79, porque se habían distribuido los informes al occidente. Incluso la NASA, gracias a una moción aquí del doctor Haynes, tradujo ese estudio estadístico al inglés, y también el CNES, la agencia, la JEPAN, la primera, lo que representa aquí nuestro amigo Velasco, también hicieron una traducción al francés. Pero lo que no se sabía, hasta después de la caída del comunismo, eran las investigaciones militares soviéticas. Y este periodista norteamericano, se llama George Knapp, que se hizo famoso porque fue el que publicitó todo aquello del Área 51, un periodista de televisión de Las Vegas, fue a Moscú en 1993, después también volvió el otro año, y ubicaron, a raíz de toda una investigación, le pagaron unas platas a una gente ahí, y ubicaron a este coronel, ya en retiro, de la antigua Fuerza Aérea Soviética, Sokolov, que había sido el director de este proyecto de los militares durante 10 años, entre 1978 y 1988, que el tipo había guardado unos archivos bastante contundentes de casos militares, que efectivamente se los pasó a Knapp. Yo justamente publiqué el caso más sensacional de todos, el caso de Usovo, que ocurrió en octubre de 1982 en Ucrania. También en esa época era naturalmente parte de la Unión Soviética. Hoy en día Ucrania es un país independiente. Esta era una base de misiles intercontinentales, misiles atómicos, en donde ocurrieron una serie de incidentes. Creo que era el 4 de octubre del 82. Vamos a ver algunos que yo justamente publiqué un artículo largo explicando todos los detalles en una revista muy seria americana que se llama The Anomalist, y fue el artículo de portada. Aquí vemos partes de los testimonios de los diversos oficiales de los objetos que vieron sobre la base. Aquí vemos otras cosas. Esto se vio en un área bastante extendida y lo debe haber visto tal vez cientos de gente, pero el expediente ni siquiera se preocupó de recolectar los testimonios de soldados o de rangos más bajos. Todos los testimonios son como de teniente para arriba, y sobre todo capitanes, mayores, coroneles, donde ellos describen diversas cosas. Se vio en la zona, no solo en la base misma, se llama Usovo, pero en la zona misma, porque muchos iban ya, era el atardecer, y muchos estaban volviendo a sus casas y qué sé yo, en buses de la misma base, y otros en autos, y ahí describen que vieron estas luces que estaban volando sobre esta zona. Pero el documento más sensacional es el del mayor Kataman, Davidovich Kataman. Aquí tienen el documento. Este era el señor que estaba a cargo del búnker donde estaban los paneles con los códigos para lanzar los cohetes atómicos. Y lo que describe, acá ven la versión en ruso con los timbres aquí del Ministerio de Defensa y todo, y esta es la versión en inglés. Y básicamente este señor no vio nada, digamos, en el cielo, por la sencilla razón que estaba en un búnker. Pero en cambio lo que sí vio es que el panel computarizado con los códigos para el lanzamiento de misiles atómicos, que obviamente no podía ser tocado, solamente con órdenes de Moscú, y así debiera ser, ¿no? De repente las luces de este panel computarizado se empiezan a prender y apagar, totalmente sin ningún control de este oficial. Y bueno, quedó la escoba, como se podría decir en chilense. Y hubo una investigación, porque ¿cómo podía ser esto? Que un panel de control de lanzamiento de misiles atómicos estuviera funcionando por su cuenta, sin que el oficial tuviera control de él. Y según explica, esta parte ya no está en los documentos, pero la explica el coronel Sokolov. Dice que efectivamente vinieron unos expertos, una comisión de Moscú, y desmantelaron el aparato para ver si tenía alguna explicación técnica, pero nunca la encontraron. Este fue otro caso muy famoso en la época de los aviones de Aeroflot,
un avistamiento ovni con dos distintos aerolíneas, o sea, dos aviones comerciales del Aeroflot. Esto pasó el 7 de septiembre de 1984. Uno estaba volando entre ¿cómo se llama?, Tbilisi, en Georgia, a Tallinn, en Estonia. La razón que esto salió al público es que uno de los miembros de la Comisión de Fenómenos Anómalos de la Academia era uno de los pasajeros, porque todavía estamos hablando del 84, esto es pre-Gorbachev, estaba controlada la prensa. Pero la razón de que uno de los expertos de la Academia estaba justamente de pasajero, salió la noticia y la publicó el famoso diario Trud, el diario de los trabajadores, se llamaba en la época. Y tengo entendido que después incluso echaron al editor del diario, a raíz de que llegó, digamos, que el tipo publicó la noticia sin permiso de las autoridades. Y se creó una tremenda controversia en la prensa, en la época, pero solamente se reveló en la época la primera parte del incidente, la parte del avistamiento de los aviones. Aquí ven, esto lo publicó el ufólogo ruso Boris Shurinov, en su libro sobre la historia de la ufología en Rusia. De hecho, Shurinov estuvo aquí el año pasado para un congreso de la Universidad de Santiago y estuvimos almorzando, vino con un cosmonauta, Baladín, estuvimos almorzando justamente en el CEFA y todo eso. El libro está escrito en francés, porque Shurinov es un lingüista y habla muchos idiomas. Aquí da la ruta del avión, aquí tenemos algunas de las ilustraciones. Lo más curioso de este caso, y la razón que Shurinov lo conoce muy bien, que hace un tratamiento muy detallado y profundo en su libro, es que él había sido compañero de colegio de uno de los pilotos de uno de los aviones. Y así fue que supo que mientras que uno de los aviones de pasajeros solamente vio el ovni, estos fenómenos que parecían seguir al ovni, pero el otro tuvo una experiencia. Bueno, aquí podemos ver las recreaciones. Esto se dio en un programa de televisión pero hace muchos años atrás. Esta parte, pero la parte más impresionante es esta, en que sale un rayo gigantesco de uno de los aviones y le pega a la cabina donde está el piloto y el copiloto, y en ese momento, para mala suerte de ella, una de las azafatas. Y según consta una serie de documentos médicos, esta gente tuvo un efecto fisiológico, pero muy muy serio. Y al parecer, yo no soy médico, habría que tener todos los expedientes a mano, pero al parecer contraen cáncer gracias a este rayo de luz que penetra la cabina. Y uno de los, no me acuerdo si es el piloto o el copiloto, pero uno de ellos se muere 1 o 2 años después. El otro está vivo pero con cáncer, y la azafata que estaba en la cabina también tiene efectos médicos. No los pasajeros, porque esto parece fue efecto directo de este rayo que atravesó la cabina. Incluso tenemos un documento del gobierno americano, de lo que se llama el Foreign Broadcast Information Service, una agencia de la inteligencia norteamericana que sencillamente monitorea toda la prensa y los medios de comunicación del mundo y los extracta y los digiere para la inteligencia americana. Y aquí se habla de un artículo publicado en el diario Industria Socialista, donde hablan de un científico ruso que se llama Anatoly Listratov, que menciona este incidente, y aquí incluso habla de que uno de los pilotos se murió de cáncer, y que en el expediente decía que la razón del cáncer fue un rayo emitido por un objeto volador no identificado. Caso muy importante, también medio olvidado por alguna razón. Bien, después vamos a tener toda una sección de videos. Vamos a pasar aquí rápidamente porque están los videos también. Los casos de los cosmonautas, han habido no tantos como muchas veces se cree, pero han habido por lo menos un par de casos verificados de cosmonautas soviéticos. Aquí una pintura de la Estación Espacial Mir, el centro de control espacial en Moscú. Y bueno, un cosmonauta, el caso más famoso, y vamos a ver una pequeña animación también hecha por los japoneses. Esta fue otra producción, yo no estuve involucrado, pero del cosmonauta Kovalyonok. Es tal vez el caso más importante, aunque hay otro de una filmación de Musa Manarov que también la vamos a ver.
Esto es de la bitácora, el diario de vida de Kovalyonok, esto ocurrió en el año 81, o sea que fue mucho antes del MIR, cuando estaba en el Salyut 7. Y esto está con la puño y letra del propio cosmonauta, y aquí se ve el fenómeno. Después vamos a ver la animación. Y aquí tenemos a Kovalyonok y Viktor Savinik cuando aterrizaron. Esto es artículo del New York Times, pero aquí no mencionan para nada el avistamiento. De hecho, el avistamiento yo tenía serias dudas, porque se publicó originalmente en un diario tabloide norteamericano muy sensacionalista que se llama National Enquirer, que algunos de ustedes tal vez lo conozcan, que publicaba muchas cosas de ovnis, pero naturalmente que no era una publicación seria. Y ahí, pero tenían sí un periodista que era de origen estonio, Henry Gries, que tenía muy buenos contactos y hablaba el idioma y todo, y él fue el primero en publicar. Pero la noticia fue muy distorsionada. Decía que habían salido unos seres de la nave, digamos, alienígena, y estos seres habían flotado hacia la escotilla del ovni, y nada de eso se confirmó. Pero muchos años después, el cosmonauta Kovalyonok dio una entrevista donde aparece con uniforme de general de 3 estrellas y todo, donde habla y reconoce que realmente el incidente existió, pero no tan sensacional como la versión del Enquirer, pero hubo un incidente. Así que yo creo que... bueno, esto después vamos a ver justamente unos videos que vienen de un DVD que acaba de salir en Estados Unidos, donde yo participé también, no fui el productor principal ni nada por el estilo, pero hice comentarios en audio sobre algunas de esas afirmaciones. Entonces ahora vamos a ver una sección de videos de varias cosas. Vamos a ver el asunto de Kovalyonok, y vamos a ver la afirmación de Manarov. No, sí, démosle. Pero tenemos que volver atrás un poquito. Podemos volver atrás porque estamos... Sí, para ver desde el comienzo. Ya, ahí. No, ahora vamos a tener unos minutos de rayas. Bueno, entonces la primera afirmación que vamos a ver es esta recreación del caso de Kovalyonok, hecho por la Nippon Television, un periodista que se llama Yaoi, que no es muy serio, pero a veces los periodistas no serios también adquieren material de calidad. Aquí vemos al general de 3 estrellas, Kovalyonok, dando la entrevista y contando el incidente. Y aquí él dibuja en su cuaderno lo que vio. Este es un caso también de polimorfismo, en que el ovni, después van a ver la animación, en que el ovni cambia, ahí ven la animación y empieza a cambiar de forma. Eran como 2 bolas de billar, decía él, separadas después por una barra. Ahí las dibuja, y el tipo no tenía ninguna explicación. No dice que haya sido un aparato sólido. Una desaparece, la otra desaparece. Sería interesante justamente traer a Chile a este señor en algún momento, tal vez para otro simposio, para que nos dé su testimonio. Ahora vamos a ver la afirmación de Musa Manarov, de la cual el cosmonauta Baladín habló la última vez, pero no mostró la afirmación. Y esta es del año 91, el 31 de marzo del año 91. Ahí ven el objeto o el fenómeno. Después se ve mucho más claro. Totalmente auténtica esta afirmación, no hay duda, no es un fraude, nada ha sido admitida por el mismo centro espacial soviético ruso. Y ahí se ve de nuevo el objeto, bastante distinta a esta afirmación a las otras de la NASA que vamos a ver más adelante, que son más bien como unos puntitos de luz. Y además también fue vista visualmente. Esto no es una cosa que fue registrada automáticamente, sino que él la filmó, el cosmonauta Manarov.
Ahí se ve claro de repente. Habría que preguntarle, claro, a los expertos en cohetería y todo eso, a ver si puede ser alguna cosa, pero según el mismo cosmonauta ruso no era nada relacionado con el mismo. Y de repente como que se enfoca en la cámara y se ve bien clara la filmación. Ahí se ve ya más clara. De hecho, a ratos hasta llega a parecerse a lo que vio Kovalyov, como las dos luces conectadas por una especie de tubo. Ahora creo que el próximo video que vamos a ver es un extracto de un documental de los más serios, de los mejor documentados. Incluso salió aquí el general Bermúdez y el piloto de la FACH, Danilo Catalán, en ese documental hecho por el Canal 4 de Inglaterra. Y aquí, en fin, es una sección rápida de Rusia, pero hay unas declaraciones muy importantes de un general Vasily Alexeyev, a cargo de las comunicaciones espaciales, y habla de una oleada que hubo sobre unas bases militares en la región de la estepa del Volga. Esto sería alrededor del 96, más o menos. También mencionan aquí un informe que salió del Ministerio de Defensa, pero nada más que es un listado de avistamientos. Eso salió en forma pública. Acá también vemos al mismo coronel Boris Sokolov, también mencionando que las Fuerzas Armadas tenían incluso protocolos específicos para investigar estos fenómenos. Aquí vemos parte de los documentos. Yo mismo tengo cientos de páginas que me las pasó justamente nada. Pero las declaraciones del general son muy significativas. Se las voy a ir leyendo mientras tanto. Dice, yo puedo decir una cosa brevemente y claramente. Esta investigación fue llevada a cabo por nuestras Fuerzas Armadas con la asistencia de la Academia de Ciencias y de los servicios secretos. Esto ocurrió en una de las bases secretas en la región de la estepa del Volga, una ubicación donde este fenómeno mismo ocurría en forma frecuente. Se probó en forma conclusiva y también se reportó que al final no podía haber ninguna duda de que se tratara de pruebas de armas secretas. O sea, los mismos rusos dicen no fueron armas secretas. A ver, ¿qué más? Bueno, allí ven justamente al general Alexeyev. La luz aquí no está difícil de ver. Ahí después agrega que no estamos lo suficientemente avanzados, lo que a su vez pone una pregunta de qué es lo que todo esto podría significar. A pesar del hecho de que ha habido mucha aprehensión de usar esta frase, los oficiales que eran responsables de esta comisión de alto nivel se vieron obligados a reportar que al final de cuentas había probablemente una civilización alienígena presente. Y esto lo dice este general con uniforme y todo. La comisión llegó a esa conclusión, aun cuando se dieron cuenta en la época que era una idea difícil de poner enfrente. Bueno, yo creo que ya le he confirmado varias veces que yo realmente apoyo la noción de que estos objetos aparentemente tienen un origen extraterrestre. Esa es la versión textual de este general. Más ya es muy conocido, se ha mostrado muchas veces, pero los otros son menos conocidos. Y hay varias versiones. La versión incluso oficial de la NASA es de que se trataba de partículas de hielo del mismo transbordador. En lo que el transbordador hace maniobras, estas partículas de hielo vuelan alrededor del aparato, ¿no? Pero esa es una versión y hay otros que naturalmente divergen. Son bien largas las filmaciones, aquí hemos nada más que extractado algunas y de hecho no ocurren todas juntas, estas son del día siguiente, la misma misión pero otro día. Esto causó gran impacto en Estados Unidos y en el mundo
ha sido mostrado en la CNN, en muchos programas. Y como les digo, hay diversas versiones, hay otras versiones que dicen que son tal vez pruebas de el proyecto de la iniciativa de defensa estratégica del Pentágono. Hay otras versiones más especulativas de que los militares están tratando de disparar a los ovnis. En fin. Aquí vemos un poco la ampliación. Ahí como que... estas son otras. Estas son unas afirmaciones que son una especie de objetos como casi muy raros, que ven como una especie de amebas, tomadas por este famoso astronauta Musgrave, Story Musgrave. Miren eso. Eso no es una partícula de hielo, pero tampoco es un aparato rígido tecnológico. Eso es lo curioso de esta cosa. ¿Qué será? No tengo idea. Parece una ameba. Ciertamente un fenómeno aéreo. Ya, aquí vemos la otra afirmación de la misión STS-37 de abril del 91. Muy cortita, desgraciadamente esto está tapado aquí, porque esta fue una... Para que yo hiciera los comentarios me pasaron las versiones antes que salía en el DVD, por supuesto no salen esos números, pero en la ampliación se ve una cosa que aparece muy rápidamente, es una muy corta, acá está. La calidad desgraciadamente no es muy buena, pero algo hay ahí. No ha habido ningún análisis así completo de todas estas afirmaciones. Después vamos a ver otra que es la misión STS-80 del... Ahí está la ampliación. El problema es que ya se amplía mucho, en el video se distorsiona la imagen. Esta es la misión, el 1 de diciembre del 80. Aquí lo que ustedes van a ver, estas son tormentas eléctricas. Estas cosas así, son claramente tormentas eléctricas. Esto es otro asunto, pues también algunas de estas, yo no descuento que algunas de estas cosas pueden ser estas partes, pero esta es extraña, porque es diferente a estas chicas, es como más gordita, diferente a las tormentas eléctricas que son muy rápidas y va así avanzando lentamente. Es tal vez de las más curiosas de todas las filmaciones que han salido ahora hasta ahora de la NASA conocidas. Estas se dan en un sistema, probablemente Keith Haynes puede explicar esto mejor, que se llama NASA Select TV, que es como un canal interno de la NASA, pero que también se puede ver si uno tiene pantalla de satélite o de alguna forma tiene la conexión. Ciertamente no es restringido. ¿Ven? Todas estas tormentas eléctricas, después caen otras cositas chicas, pero este asunto es misterioso. Ven ustedes lo rápido que pasan estos relámpagos, ¿no? En cambio, eso está ahí todavía. Y caen todos esos puntitos blancos, pueden ser estas partículas de hielo. Pero también los puntitos blancos es distinto a este asunto. Y ahí aparece otro, que se mueve. Acá, que está como que se expande, se contrae, de hecho similar a lo que describe Kowalionov. Es justamente el texto, a propósito del texto de Kowalionov que aparece también en nuestro briefing document, donde dice justamente que se expandía, que era casi como una cosa orgánica, que se expandía y contraía. Y ahí siguen las tormentas eléctricas, pero hay estos 3 puntos ahí.
Ahora, a mí no me gusta aparentar lo que no soy, así que no soy experto en imágenes espaciales, lo que soy periodista científico bien informado y me encargo de conseguir este material, pero tiene que ser analizado por gente que tiene background técnico, no solo en video, sino que también en los procedimientos del programa espacial. Y aquí vemos uno del 17 de mayo del 97, muy dramático, donde en uno de estos acoplamientos del Discovery con el Mir. Lo que ven, esto es el Mir, no es un hombre. Este es bastante largo, tal vez estamos ya creo que pasados de la hora, así que en un momento vamos a tener que de repente pasar rápido porque todavía nos queda unos cuantos diapos más, pero aquí van a ver todo tipo de puntos blancos en este video. Aquí lo interesante también sería ver si es que existe algún tipo de, ya sea afirmación o testimonio desde los del MIR, porque esa parte no la conocemos. Podría ser que a lo que se acerca creo que era el Discovery, a lo que se va acercando al MIR, está lanzando estas partículas, ¿no? Podría ser una explicación. Ahí tenemos ahora una visión del MIR, pero a lo lejos. De todas maneras es una afirmación bien dramática. Y bueno, todo tipo de puntos que aparecen en el lente de la cámara. Ahí va otro. Y otro. Bueno, esto sigue durante varios minutos, así que yo creo que tal vez para que alcancemos a hablar un poquito de China, sería bueno en realidad dejar el video ya y además es más o menos lo mismo, más de lo mismo, dura durante varios minutos. Ahora estamos ya muy corto de tiempo, así que vamos a pasar muy rápidamente con el material, que me parece que ahora venía la parte de la China. Sí. Ahora la China tiene una historia también totalmente distinta, por lo menos en la parte social del fenómeno OVNI, en que a diferencia de la Unión Soviética, donde el fenómeno era conocido, pero era censurado, y la propaganda comunista decía que eran propaganda del Pentágono y todo eso, en cambio en la China no se conocía el fenómeno. Sencillamente, en la época de Mao, sobre todo en la época de la Revolución Cultural, la China estuvo totalmente aislada del resto del mundo y el ciudadano chino no tenía idea de que el resto del mundo había este debate de los platillos voladores, de los ovnis, de como ustedes quieran llamarlos. Así que tiene una dinámica social totalmente distinta el fenómeno ahí. Claro, existen documentos antiguos e incluso existen algunos artículos de mediados de los años 40, el 47, la misma oleada del 47, cuando todavía estaban el gobierno de Chiang Kai-shek, se reportan algunos avistamientos, tanto en China como en otro el mundo, la oleada esa famosa del 47, pero con la subida de los comunistas de Mao en el 49, se acaba el tema. Se cierra la China al resto del mundo, y por lo que sabemos después, ahora que se abrió el tema, muchos ciudadanos, gente que estaba haciendo el servicio militar en el desierto del Gobi, etcétera, veían fenómenos, pero no tenían el concepto, no sabían que existían los UFOs, los ovnis, los platillos voladores, y siempre creían que tenían que ser o aparatos militares, ya sea soviéticos o norteamericanos. Así que es una dinámica distinta. Pero todo esto cambia cuando la China empieza a abrirse, cuando cae lo que se llamaba la banda de los cuatro, que era la última señora de Mao y otro que era, creo, alcalde de Shanghái, y no me acuerdo los otros, el Gang of Four en inglés. Era una especie de golpe de Estado interno, ¿no? Pero dentro del mismo Partido Comunista, y sube Deng Xiaoping, que empieza a hacer las reformas económicas y también sociales de alguna forma, y se empieza a abrir la China al mundo.
Y en el año 78, el Diario del Pueblo, el órgano oficial del Partido Comunista Chino, da la luz verde a la ufología y dice que efectivamente el fenómeno ovni existe en el resto del mundo y también existe en China y que debe ser investigado. Y ahí, como ese es el diario oficial del Partido Comunista, el partido del gobierno, ahí parte la ufología china. Y en el año 81 se crea la organización que se le conoce por la sigla CURO, que viene del inglés, en chino no tengo idea, como se dice, sería China UFO Research Organization, o sea, Organización de Investigación Ufológica en China. Esta es otra revista también que aparece en los kioscos, con un tiraje de 300.000 copias, que es chico para China, claro, pero enorme para la MUFON, tiene 3.000 copias. Aquí hay unos casos también de esa época, de que se empieza a abrir, de unas luces sobre la Gran Muralla. También tenemos aquí algunos documentos norteamericanos, y es parte del trabajo justamente de los agregados aéreos y todo eso, de recolectar avistamientos, o no solo avistamientos, digamos, cosas de inteligencia en diversos países del mundo, y también traducidos. Estos son unos casos muy famosos del 81 de unos ovnis con forma de espiral, traducidos por la base Wright-Patterson. Foreign Technology, la división de tecnología foránea, justamente eran los jefes del antiguo proyecto Libro Azul en Wright-Patterson, en Ohio. Aquí vemos el ufólogo chino más conocido, es mi amigo Sun Shili, con su primo, como diría Benítez. Y maoístas por marcianos, aquí los UFOs se toman como ciencia seria. Y esta es la primera página del Wall Street Journal, el famoso periódico financiero norteamericano. Justamente tuve la oportunidad de conocer a Sun Shili aquí con mi amiga Sandra Wright, en la casa de ella, efectivamente, fue la primera vez que lo conocí. Aquí vemos otro artículo, este ya reciente, porque hubo una oleada recientemente en la primera página del New York Times. Un boom ufológico no le preocupa a los gobernantes de China. Y la razón de la cual me hice amigo de Sun Shili es porque puedo hablar con el tipo. Yo, por supuesto, no hablo una palabra de chino, pero Sun Shili es un lingüista en español. Y de hecho su historia ufológica empieza cuando él trabajaba para la revista China Reconstruye y Pekín Informa, todas estas revistas que en esa época eran revistas de propaganda del gobierno chino. Él estaba a cargo, o no a cargo, pero uno de los que trabajaba en la sección de lengua castellana. Y le llega un famoso libro de Faber-Kaiser, ya fallecido, un conocido investigador y escritor español, que fue editor de la revista Mundo Desconocido, en fin, gran persona, murió desgraciadamente hace unos años atrás. Era un libro que se llamaba, creo, Sacerdotes o Cosmonautas, era justamente de Palio Contacto. Sun Shili, escrito en español, lo manda a ir a la editorial esta de que publicaban las revistas del gobierno chino, y Sun Shili lo traduce al chino porque lo halla muy interesante el material, y como no había ningún experto en chino, se convierte automáticamente en una autoridad, porque por lo menos había traducido un libro entero. Y lo empiezan a llamar a que dé conferencias en la Universidad de Beijing, en la Universidad de Estudios Aeroespaciales, etc. Y de ahí parte la carrera de él, es el presidente de esta organización china, y aquí justamente lo ven él era el intérprete del español para Mao. Aquí lo ven a Sun Shili cuando está muy joven, este es el famoso Mao, y un señor que no me acuerdo el nombre, pero que era el presidente del Partido Comunista del Uruguay. O sea, cuando venían estos dignatarios, puede haber sido cualquier señor, el presidente del Perú, qué sé yo, el ministro de Relaciones de Chile o de cualquier país, cuando había que traducir español, Sun Shili lo llamaban. Así que obviamente el tipo es muy importante en China y tiene un buen background, por lo menos en cuanto a la parte social y política. Bueno, aquí han habido varios casos en los últimos años, incluso un caso de Scramble también, este creo que fue como a finales del 98, salió en la prensa china. Y una de las cosas que les interesa a los chinos, según nos decía fue material que me proporcionó Sun Shili, es que están tratando de entender la propulsión del fenómeno OVNI y aplicarla. Entonces, esta comisión, hay que dejarlo en claro, si no es una comisión oficial, como el CEFA o como el CEPRA,
Pero por otro lado, la China todavía todo está controlado por el Partido Comunista, así que es una comisión tolerada, o quizás más que tolerada, semioficial, pero no tiene así un estatus oficial. Sin embargo, ellos dan demostraciones, según nos decía Sun Xili, incluso al ejército chino, de estos inventos que están desarrollando o tratando de desarrollar. Y en enero del 90, o sea, de ahora del 2000, justamente por eso salió de nuevo el artículo en el New York Times y todo, hubo de nuevo, en diciembre del 99 hasta como mediados de enero hubo varios avistamientos, incluso también unos videos, y bueno, salió gran cantidad de noticias. Ahora los chinos de esta organización están sí, o por lo menos en cuanto a lo que ellos dicen públicamente, que el enfoque de ellos es muy científico, porque quieren diferenciarse de todo este asunto que ha ocurrido en China con la secta esta de Falun Gong, que está siendo reprimida por el gobierno. Y resulta que también está, tanto Falun Gong como otros grupos que aplican Qigong y todo eso, es parte incluso de la filosofía de todos estos grupos, la existencia, creen en la existencia de los extraterrestres, o por lo menos no tienen ningún problema con ese concepto. Pero Kuro y Sun Xili y toda esta gente están diciendo, bueno, nosotros no tenemos nada que ver con esto, nosotros somos científicos. Porque claro, en China es media delicada la cosa y si lo acusan a uno de tener ideas supersticiosas o feudales, entonces se fregó el asunto. Bueno, ahora volvemos cerca de China, pero cruzamos el mar, digamos, a Japón. Y este es el famoso museo de Hakui, la ciudad de Hakui, del cual se habló mucho. Yo de hecho soy amigo también de Takano, que no es el director completo del museo, pero es el encargado de la sección ufológica del museo. Como ven, tiene forma de disco volador, pero mucho se especuló también de este asunto y se dijeron una serie de bobadas hace unos años atrás de que Japón iba a mostrar un cadáver extraterrestre auténtico y que Japón se estaba independizando de los Estados Unidos y que Estados Unidos había después metido presión y les había dado un trato económico. Todo eso es totalmente falso. Es un proyecto, de hecho, no central, no del gobierno de Tokio. Si se fuera un proyecto del gobierno de Tokio, estaría en Tokio y no en una región muy provinciana, sino que hace muchos años atrás, cuando el gobierno japonés tenía mucha plata extra, que ahora no la tiene, pero en esa época sí, dieron como unos regalos a comunidades pequeñas. Y a esta ciudad de Hakui le regalaron $700.000. Esto era aparte de la plata que se le entregaba para obras públicas, colegios, etc. Esta era plata para que ellos hicieran lo que quisieran. Y ahí surgió este proyecto, gracias a Takano, que trabajaba en el departamento de planificación urbana de esa ciudad, y empezaron con esta idea del Museo Ufológico y del Espacio. Ahora se llama Cosmo Isle Hakui, el nombre oficial. Y finalmente se abrió el museo. Tengo entendido que desgraciadamente no he estado, a pesar de que en Japón sí he estado varias veces, pero queda lejos esto. Y de todas maneras, la mayor parte del museo es ustedes pueden ver las naves de los Géminis, los Mercury, le compraron cuestiones a los rusos, los Salyuts, etc. Pero hay una sección ufológica y hay también un archivo ufológico que han comprado, una biblioteca. Bueno, ya estamos terminando. Esto es de San Marino, la República Pequeña de San Marino, 20.000 habitantes, una de estas estados independientes que también tienen una política pro-ovni, pero auspiciada por el Ministerio de Turismo, y sacaron una estampilla en el año 97 para conmemorar el 50º aniversario de la era moderna de los ovnis. Yo mismo he dado conferencias 2 veces ahí sobre Chile, justamente representando a Chile, y ahora también tengo que ir a comienzos de julio. Esto no lo voy a discutir, pero este es el famoso informe de los ovnis y la defensa del proyecto Cometa, de una serie de generales retirados y autoridades francesas, que aquí vemos, al general Nordin, el astrónomo Reeves, en fin, varios de los autores. Velasco ciertamente les puede hablar con más autoridad de este informe. Este es un caso de un ovni triangular. Bueno, este es un ovni triangular así genérico, pero aquí tenemos los de Bélgica que discutimos ayer,
Y este fue un caso muy interesante que ocurrió ahora, a comienzos de enero, que fue visto por unos policías en Illinois, cerca de la frontera con Missouri, con la ciudad de St. Louis, donde duró varias horas el avistamiento y fue visto por múltiples testigos, la mayoría de buena calidad, policías. Y bueno, un caso bien serio. De hecho, un instituto privado que dirige uno de estos filántropos millonarios interesados en ufología, que se llama Bigelow, de Los Ángeles. El instituto se llama el Instituto Nacional de Ciencias del Descubrimiento, NICS. Tienen en su página web todos los detalles, incluyendo la transcripción de las entrevistas con los policías, dibujos, etc. Un caso bien documentado, el último caso importante que hubo en Estados Unidos, aunque no hubo fotos, ni video, ni radar, solamente los testigos visuales, pero múltiples testigos. El OVNI se movilizó por varias partes y fue visto por diversos policías en radiopatrulla que justamente los llamaron y fueron a ver qué pasaba y vieron estos asuntos. Y con eso terminamos, ya me he pasado el tiempo, pero por lo menos creo que les he dado una visión general de este fenómeno desde la época de Tito Livio hasta el año 2000. Muchas gracias. Muy bien, vamos a tener una muy breve oportunidad que los señores asistentes hagan las preguntas respectivas. A las dos personas, dos oficiales salas con micrófono. Le rogamos al público que hagan las preguntas de la forma más breve posible. ¿Hay una pregunta? A ver. Sí. Ojalá sea una pregunta simple, porque la respuesta tiene que ser corta, me dicen. Algunos videos de los que mostró daban la impresión de que fueran medio trucados. Esos son todos videos de la NASA. Esa sería esa interpretación, no, ahí no va. Puede que sean fenómenos explicables, pero trucados no lo son. Porque si fueran trucados, la misma NASA los desmentiría. Además que estos son grabados de ¿cómo se llama? El NASA Select TV. Sino que a veces por las copias, si se copiaron y recopiaron, puede que pierdan calidad, pero no son trucados. Sí. Aló. Bueno, para ser breve me voy a ir en concreto y volviendo a la explicación respecto a este ovni que cayó al mar en Canadá. ¿Ya? Hay una situación que me llama la atención y en general es así en todo esto, aquellos como yo que nos dedicamos a estudiar el fenómeno. Se dijo en un momento que aparentemente esto llegó a una base submarina. Bueno, no adentro de la base, en el océano, cerca de la base. Correcto, cerca. También se dijo que llegaron naves rusas. La pregunta en concreto es, ¿cuál es el punto de vista del señor Uneus desde su perspectiva de investigador con respecto a cuánto saben las fuerzas militares, que por razones obvias nosotros no podemos accesar a esa información respecto del tema? Bueno, esa pregunta, contestando en forma rápida, va a ser media difícil. No sabemos. Justamente el punto de la documentación secreta es que es secreta. Entonces, mucho se especula que hay ovnis en la Área 51, que se dio, pero en el fondo la gente no tiene idea. Solamente aquellos que tienen clasificación para tener acceso a esas cosas sabrían. Pero la gente que trabaja para inteligencia, para ejército, sobre todo a niveles top secret, clasificados, tienen que firmar un papel, e incluso cuando se retiran, que dicen que no pueden hablar de eso, porque son cosas de seguridad nacional, y si hablan de eso, bueno, los pueden llevar a la cárcel, les pueden pasar multas, les pueden quitar la pensión. Entonces, es difícil saber qué es lo que saben las Fuerzas Armadas de los diversos países. Tenemos una gran cantidad de documentación ya desclasificada, a pesar de que puede que esté desclasificada con hoyos o con fallas o qué sé yo, pero igual está desclasificada. Hay miles de documentos a estas alturas, de Estados Unidos, de España, de Rusia, de Brasil, de qué sé yo. Pero lo que falta tal vez son conclusiones finales, que es lo que a toda la gente le gustaría tener.
pero a lo mejor esas conclusiones tampoco existen. A lo mejor los militares tampoco realmente, puede que tengan muchos datos, que tengan archivos de radar y de documentación, pero a lo mejor les falta justamente el punto final, de saber qué son estos asuntos y a qué vienen. Última pregunta. Buenas, quisiera preguntar sobre si se ha documentado sobre los avistamientos que se hicieron en la Segunda Guerra Mundial, que creo que fueron los llamados Foo Fighters. Sí, bueno, de eso hablé yo ayer, aunque brevemente. Bueno, ese fue uno de los capítulos en este briefing document del cual yo fui coautor. Bueno, de eso se sabe bastante, porque a estas alturas ya los documentos de la Segunda Guerra Mundial yo creo que están todos desclasificados. Lo que pasa es que esos documentos no eran una investigación ovni, porque ni siquiera existía el término ni nada. Eran documentos de recuento de la misión militar. Entonces decía, bueno, volamos sobre Alemania, nos dispararon en Hamburgo, qué sé yo, y vino un caza, según la misión, ¿no? Y dentro de esos, yo mostré justamente ayer un diapositivo de uno de estos documentos, en que dice, se vio un Flu Fire, ni siquiera dice Foo Fighter, porque en esa época se estaba recién generando, habían varios términos, ¿no?, que la gente les daba, términos así coloquiales. Y finalmente el término Foo Fighter fue el que pegó, y lo mismo que a los comienzos también se les dio platillos voladores, discos voladores, discos aéreos, había también distintos términos en los comienzos de un fenómeno sociológico, hasta que finalmente un término se solidifica y ahí se le conoce de ahí para adelante por ese término. Pero lo de los Foo Fighters también quedó sin explicar, pasó hace tanto tiempo ya, que incluso yo creo que ya muchos de los testigos, los pilotos de esa época están muertos. No creo que haya una documentación mucho más de la que ya tenemos. No creo que se haya escrito un volumen específico, porque cuando la gente está en guerra tiene otras preocupaciones. Y en ese momento estaban en una guerra mundial contra los alemanes, contra los japoneses, y no era la prioridad investigar estas cuestiones. Se reportan nomás en las misiones. Ya, desgraciadamente se nos pasó el tiempo y además todos tenemos que almorzar. Pero igual yo voy a estar aquí, así que después me pueden pillar por ahí y seguimos conversando. Gracias.